Hola, ¿cómo están? Bueno, ya finalizando el curso vamos a ver el último tema, que es electricidad. Vamos a dar los conceptos básicos y necesarios para responder la serie de preguntas que tienen en la guía que se encuentra en Moodle. Bueno, pasemos a definir qué es la electricidad. La electricidad es un tipo de energía. Bueno, ¿y esta energía de dónde proviene? Proviene del movimiento de los electrones. Acá tienen un modelo simplificado del átomo, donde estos electrones responsables de la electricidad, fíjense que se encuentran en movimiento en la parte externa del átomo, y a su vez en el centro tiene el núcleo, que está conformado por neutrones y protones, dependiendo obviamente del tipo de átomo que sea. Y como se acuerdan que vimos en termodinámica que hay materiales que son mejores conductores térmicos o no, o aislantes uno lo podría considerar, bueno, en electricidad tenemos algo similar. Tenemos materiales que son buenos conductores de la electricidad y materiales que no lo son tanto. Ejemplos de materiales conductores que facilitan o tienen facilidad para el transporte de electrones son, por ejemplo, el cobre y el oro. De hecho, fíjense que el cobre es el material con el cual están hechos los cables, ¿sí?, que tenemos, por ejemplo, en nuestra casa. Bueno, aquí abajo les voy a presentar a la derecha un modelo de cómo es el transporte de estos electrones que llevan la electricidad, llevan esta energía y nos permiten que los aparatos de uso cotidiano, por ejemplo, funcionen. Tenemos el cable en este caso, y estas pelotitas azules serían los electrones en movimiento. Bien, ahora, ¿cómo logramos poner en movimiento estos electrones? Bueno, se logra a través de una batería, una fuente, ¿sí? Esta fuente me entrega energía necesaria para poner en movimiento los electrones y así, por ejemplo, acá tenemos encender un foco de luz. Bien, ahora vamos a enfocarnos en los circuitos. ¿Qué componentes tienen un circuito eléctrico? Hay una vasta variedad, obviamente acá nos vamos a concentrar solamente en algunos por una cuestión de tiempo. Fíjense, acá les puse fuentes de tensión, ¿sí? Tengan en cuenta que también hay fuentes de corriente y a su vez hay fuentes de tensión o de voltaje que pueden ser de alterna o continua. A modo de ejemplo, acá les presento varias fuentes de tensión de uso cotidiano en el uso de CPU, celulares, ¿sí? Pilas. Bueno, estas, por ejemplo, acá tenemos una batería, una fuente de tensión de uso de laboratorio, de auto. ¿Y cuál es la simbología que se utiliza en circuito para indicar una fuente de tensión? Estos símbolos se utilizan para abstraer el problema y no dibujar obviamente la batería en su modo real. Bueno, aquí a la derecha les presento los símbolos comunes que se utilizan para fuentes de tensión continua, ¿sí? En general van a encontrar estos tres modelitos de símbolos para las fuentes. Bueno, esta es la responsable que le va a entregar energía a estos electrones para ponerlos en movimiento en mi circuito y así tener la corriente. Ahora, ¿quién me va a consumir esa energía? Bueno, aquí es donde aparecen los componentes y se distinguen dos, activos y pasivos. Los componentes activos, ¿cuáles son? Son aquellos que tienen una respuesta a, por ejemplo, tensión alterna o corriente alterna, es decir, que depende de su comportamiento de acuerdo a la frecuencia que tenemos, ¿sí? Acá les presento abajo, fíjense, algunos ejemplos, como serían, aquí tenemos inductancias y capacitores. Si han abierto alguna vez algún CPU, por ejemplo, verán que tienen varios de estos elementos. Bueno, no son objeto de estudio del curso enfocarnos en estos componentes activos. Nos vamos a enfocar nosotros en componentes pasivos, que serían, fíjense, acá las resistencias. Acá tienen un dibujito de resistencias comerciales que se utilizan en circuitos. También nosotros vamos a modelar como resistencias, por ejemplo, un foco de luz, ¿sí? Cualquier cosa que nos consuma esa energía.
obviamente, si queremos, por ejemplo, analizar como resistencia un microondas, bueno, el comportamiento es mucho más complejo, pero vamos a suponer acá que es, vamos a trabajar con estos componentes pasivos, que sería que su comportamiento no depende de las frecuencias, es decir, se van a comportar de la misma manera tanto en tensión continua como en tensión alterna. Perfecto. Bueno, lo mismo que en fuentes de tensión, veamos cuál es la simbología para estas resistencias si yo quiero abstraer, ¿sí? Dibujar de manera abstracta mi circuito. Bueno, fíjense que los símbolos para resistencias son estos dos, ¿sí? Si encuentran estos símbolos, está haciendo referencia a resistencias. Bien, a continuación les voy a presentar una tablita resumiendo esto que acabamos de ver y vamos a indicar las unidades de medida, también son magnitudes. Bueno, la corriente la definimos en la primera diapositiva, se debe al movimiento de los electrones, se mide en amperes y en los circuitos la vamos a indicar con una flecha, donde esta flecha nos va a indicar el sentido en el cual se están moviendo esos electrones. Y la resistencia la vamos a indicar con la letra R, se mide en ohms, bueno, y la simbología la vimos en la diapositiva anterior. Las fuentes de tensión la indicamos con la letra B mayúscula, se mide en volts y aquí tenemos la simbología también que acabamos de ver. Bueno, ahora vamos a entrar un poquitito más en detalle en el armado de circuitos sencillos de corriente continua, ¿sí? Donde nuestro único componente van a ser resistencias. Bueno, vamos a ver que tenemos dos maneras de conectar estas resistencias. Por un lado tenemos resistencias en serie. Recuerden que para tener esa circulación de electrones, ¿qué necesitamos? Necesitamos una fuente de energía que ponga el movimiento. Bueno, es la fuente. Aquí tenemos una batería y fíjense que como el nombre lo indica, resistencias conectadas en serie, tenemos un solo cable que une ambas resistencias, ¿sí? Están conectadas en serie, una al lado de la otra a través de un único cable. Entonces, vamos a empezar a indicar cada uno de los componentes que tenemos en nuestro circuito. Tenemos la fuente de tensión que la indicamos con la letra B mayúscula. A este foco sería nuestra primer resistencia, lo llamamos R1. Luego tenemos la resistencia R2 y aquí fíjense una vez que el circuito está cerrado, es decir, que lo unimos desde el borne positivo al borne negativo, bueno, va a empezar a circular una corriente, ¿sí? Vamos a indicarla, ¿se acuerdan que las corrientes las indicamos con una flecha? Y va de positivo a negativo. Bueno, como mencionamos recién, vamos a hacer una abstracción del circuito. ¿Cómo sería esto que sería un circuito real si yo lo quiero conectar? ¿Cómo sería usando las simbologías que vimos hace un momento? Bueno, fíjense, tenemos aquí la fuente de tensión, ¿sí? La rayita esta más larga indica el borne positivo, la más cortita negativo. Luego tenemos la resistencia R1, fíjense que después del borne positivo viene inmediatamente la resistencia R1, luego la resistencia R2 y tenemos un solo cable, así que ahí tenemos la circulación de corriente. Bueno, ¿qué podemos notar acá? Fíjense, podemos notar que al tener un solo cable, tanto en el circuito real como en la abstracción, tenemos un solo valor de corriente circulando, ¿sí? En ambas resistencias. Bueno, esta es la característica de resistencias en serie. Vamos a indicarlo aquí abajo. En ambas resistencias, cuando están conectadas en serie, tenemos la misma circulación de corriente. Uno puede analizar bajo esta condición y calcular la resistencia equivalente del circuito. ¿Qué significa resistencia equivalente? Sería modelar este circuito que tiene dos resistencias por un circuito que tiene una sola resistencia, un solo valor de resistencia, que sería ¿quién? La resistencia equivalente. Bueno, la resistencia equivalente, ¿cómo la calculamos cuando están ubicadas en serie? Es directamente la suma de las resistencias que las tenga conectadas de esta manera. En este caso tengo dos resistencias en serie. Bueno, sumo las dos y ahí tengo el valor de resistencia equivalente de los dos. Con lo cual, a este circuito lo puedo modelar como una fuente de tensión
conectado a una única resistencia donde ese valor de resistencia nueva es la suma de ambas. Y muchas veces trabajar con resistencia equivalente es útil porque facilita la resolución analítica del circuito. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo más resistencias conectadas en serie? Bueno, es sencillo. Lo que tengo que hacer, fíjense, es sumar la cantidad de resistencias que tengas conectadas en serie, ¿sí? Esta es la forma analítica de calcular ese valor. Vamos a marcarlo ahí. Y ahora pasemos, fíjense, otra opción de conectar es las resistencias en paralelo. Como el nombre lo dice, estaría una en paralelo con la otra. Fíjense que ahora para esta conexión hay dos cables que unen a ambos focos, ¿sí? Tenemos la fuente de tensión, ¿sí? Que es la responsable que me entrega energía. Bueno, y acá conecto ambas resistencias por dos cables. Veamos ahora cómo circula esa corriente. Primero veamos cada uno de los componentes del circuito. Tenemos la fuente de tensión, la primera resistencia, la segunda resistencia, ¿sí? Y ahora, con un poco más de detalle, analicemos lo siguiente. Tenemos el valor de corriente que sale del borne positivo y cuando llega el primer valor de resistencia, cuando salga de esta, va a tener dos caminos posibles. Es decir, que acá se produce una división de la corriente, ¿sí? Hasta que llega a la resistencia R2 y se vuelve a unir porque fíjense que después de esta resistencia R2 sale un solo cable. Entonces, después de que la corriente atravesó la primera resistencia, se divide en dos valores. Bien, ahora hagamos la abstracción del circuito. Tenemos la fuente de tensión, fíjense, aquí tenemos la fuente de potencial B, borne positivo, negativo. Del borne positivo sale la corriente I1, ¿sí? Y este punto que tenemos indicado acá en la abstracción del problema sería este puntito que tenemos aquí, ¿sí? Donde está ingresando I1 al primer valor de resistencia. Después tiene dos caminos posibles y se divide. Ahora, ¿se acuerdan que cuando las resistencias estaban en serie, la circulación de corriente era la misma? Ahora, acá se ve claramente que esto no es así, ¿sí? La corriente se divide y no necesariamente va a circular el mismo valor de corriente por cada una de estas resistencias. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender de los valores de resistencias que yo tenga. ¿Por qué? Porque la resistencia es un componente que lo podemos pensar como que se opone al paso de la corriente, al movimiento de estos electrones. Entonces, los electrones obviamente siempre tienden a ir hacia donde menos le cuesta. Si tenemos un valor de resistencia mayor, es decir, que R1 sea mayor que R2, bueno, la intensidad de la corriente I3 será mayor que la I2. ¿Por qué? Bueno, porque los electrones van a preferir ir hacia donde menos le cueste, ¿sí? Y a diferencia de la situación anterior cuando estaban conectadas en serie, fíjense que acá la magnitud, que es la misma para ambas resistencias, ya vimos que la corriente no es. Bueno, ¿qué magnitud es la misma para ambas resistencias? El potencial. Si uno, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero si uno midiera el potencial en cada una de estas resistencias, vería que el potencial es el mismo. Y esta es la condición que les indiqué aquí debajo. Planteando esta condición, uno puede llegar de manera análoga, como hicimos en serie, a calcular una resistencia equivalente de paralelo. Y lo mismo que dijimos antes, ¿de qué me sirve trabajar con una resistencia equivalente en paralelo? Bueno, para trabajar en vez de con dos o más resistencias que tengan paralelo, con un solo valor que me ayude a resolver de manera más rápida el circuito de manera analítica. Bien, planteando esto, uno llega a que, fíjense, la resistencia equivalente de paralelo, ¿sí?, ya no va a ser la suma, ¿sí? Si a alguno le interesa, después podemos ver en detalle en la consulta, ¿sí? Bueno, esta es la ecuación que me permite calcular las resistencias equivalentes en paralelo, ya no es la suma directa. ¿Qué sucede si yo tengo varias resistencias conectadas en paralelo? Bueno,
la suma que planteamos, fíjense que es la inversa de los valores de resistencia, bueno, sumo todas las resistencias en paralelo que yo tenga utilizando esta regla, ¿sí? Y acá una metodología que uno utiliza de manera rápida. Fíjense que la resistencia equivalente de paralelo, pueden probar y jugar dándole valores a las resistencias. El valor de resistencia equivalente en paralelo siempre va a tener un valor más chico que el valor más chico de resistencia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo acá en R1 tengo una resistencia de 100 ohms y acá tengo una resistencia de 50 ohms, bueno, la resistencia equivalente de paralelo, sin hacer ninguna cuenta, yo ya sé que va a ser menor a 50 ohms, ¿sí? Entonces es cuestión de identificar las resistencias que yo tengo en paralelo, identificar el valor más chico de resistencia y ya sé que la resistencia equivalente será menor a ese valor. Bien, pasemos ahora, fíjense, a cuestiones prácticas de esto. Vamos a modelar un circuito, ¿sí? Muy sencillo. Tenemos una batería, en este caso una pila, tenemos una resistencia que me va a consumir esa energía. Una vez que el circuito está cerrado, ¿sí? Borne positivo, negativo, empieza la circulación de electrones, es decir, esta corriente. Y vamos a ver dos situaciones que tal vez la han escuchado. Por un lado, vamos a ver qué significa circuito abierto y vamos a ver qué significa un cortocircuito. Cuidado aquí porque el cortocircuito es donde está a riesgo tanto la instalación eléctrica como la salud de las personas. Bueno, enfoquémonos acá, con circuito abierto. Los nombres básicamente nos están diciendo qué significa esto. Bueno, el circuito abierto es cuando, por alguna razón, ya sea porque uno lo quiso o lo que fuera, uno de los cables que me cierran el circuito se rompe, se abre, ¿sí? Como el nombre lo dice. Fíjense que acá, por ejemplo, ¿sí? El cable se rompió o se cortó por alguna razón, entonces deja de circular corriente. Si lo miramos desde el punto de vista de resistencia, ¿qué significa acá cuando yo hago un circuito abierto, corto el cable conductor? Bueno, lo que estoy haciendo acá lo podemos pensar desde un punto de vista de resistencia, que tengo una resistencia infinita, una resistencia muy grande. Y lo vimos hace un momentito, las resistencias las pensamos a su vez como limitadores de corriente que se oponen al paso de los electrones. Entonces, si yo tengo una resistencia infinita, los electrones no pueden pasar, no tengo circulación de corriente. Bien, uno podría decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Lo usamos en el cotidiano. Es lo que hacen, por ejemplo, el encendido de las perillas, ¿sí? El encendido y apagado. Cuando está apagado, lo que estoy haciendo es un circuito abierto. Cuando enciendo el foco, estoy cerrando el circuito y ahí tengo la circulación de corriente. Bueno, ¿y cortocircuito qué significa? Bueno, es lo siguiente, chicos. Fíjense, tenemos nuestro circuito, todo cerrado, y como el nombre lo dice, es cuando por alguna razón yo uno, ¿sí?, los cables, positivo con negativo. Sería básicamente como sacar un cablecito del borne positivo al negativo de la batería y unirlo simplemente por un alambre. Bueno, acá vamos a hacer un ejemplo, fíjense, de lo que sucede. Uno con un cable y fíjense lo que le pasó al foco. Volvamos otra vez. Mientras tengo el circuito común, tengo circulación de corriente sobre el foco está encendido. Ahora, yo por alguna razón uno, ¿sí?, con otro cable por aquí y fíjense lo que les pasa al foco aquí. Se apagó. ¿Y eso por qué? Bueno, porque pasa a la inversa que en circuito abierto. Circuito abierto, dijimos, tenemos una resistencia muy grande, no pasa la corriente. Con el cortocircuito, cuando yo uno con cables, todo lo opuesto. Logro tener una resistencia muy pequeña, con lo cual la corriente, los electrones, ¿qué van a querer hacer? Y van a querer ir por donde menos le cueste, que va a ser pasar directamente por el cable. No van a querer pasar por esta resistencia, que es el foco.
Por eso, fíjense que dejó de circular corriente por el foco y pasa directamente por el alambrecito. Ahora, ¿acá qué sucede? Bueno, y la intensidad de corriente cuando pasa esto aumenta, esto me produce un calentamiento en los cables e inclusive en la batería. Acá a modo de ejemplo, fíjense, tengo por ejemplo disipación por temperatura debido al incremento de la intensidad de la corriente. Lo mismo sucede en los cables. ¿Esto puede suceder? Claro que sí, es algo en general no deseado donde se puede dañar la instalación eléctrica en las casas. Ahí es donde se recurre, seguramente lo han visto, porque en las casas están, donde tenemos estos aparatos, el disyuntor, ¿sí? Acá lo tenemos, el disyuntor o también conocido como diferencial, y la llave térmica. Bueno, estos dos componentes en general que se ubican dentro de las casas y a la bajada de los nichos, y ahí podemos también indagar al respecto, pero por una cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalle. Bueno, la llave térmica es útil bajo estas situaciones, ¿sí? Cuando aumenta la intensidad de la corriente, como el nombre lo dice, fíjense, llave térmica, y hay un incremento en la temperatura de nuestro circuito. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para proteger la instalación eléctrica de las casas. Pero, fíjense que la corriente sufrió una intensidad, no sería útil, por ejemplo, si queremos proteger la vida humana. Por eso es que se coloca el disyuntor o diferencial, donde aquí lo que se mide son diferencias en la intensidad o cambios en la intensidad de corriente, y eso es útil para proteger la vida humana. En general van a encontrar que en las casas están ambas, por un lado para proteger la instalación eléctrica y por otro lado para proteger la vida humana. Bien, dicho esto, pasemos ahora a ver cómo medimos estas magnitudes físicas, tensión y corriente, ¿sí? Que es una herramienta útil. Bien, ya con esto vamos finalizando. ¿Cómo medimos tensión y corriente? Bueno, la medimos con un aparato muy sencillo que se compra hasta inclusive en los supermercados grandes, en ferreterías, con un multímetro digital, ¿sí? Acá tienen como ejemplo uno, son económicos y es útil tenerlos en las casas. Fíjense que acá tienen una perillita, ¿sí? Móvil, donde ustedes le indican qué magnitud van a medir. Sirve para medir tensión en continua, en alterna, lo mismo con la corriente. Y estas puntas, ¿sí? Se colocan en la base, de acuerdo a la magnitud que vayan a medir, es donde las van a colocar. Y estos extremos son los que vamos a poner en el circuito. Y aquí hay que hacer una diferencia importante, porque de acuerdo a si vamos a medir tensión o voltaje o corriente, es cómo tengo que conectar este multímetro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si yo voy a medir tensión o corriente, tengo que ver si tengo que conectarlo en serie al multímetro o en paralelo. Bien, veamos. Otra vez, tenemos nuestro circuito, ¿sí? La batería, nuestra resistencia que consume la energía, y una vez que tenemos cerrado, circula la corriente. Bueno, ¿cómo medimos, por ejemplo, tensión? Ya ubicamos nuestro tester. Fíjense que la caída de tensión o potencial se mide ubicando el multímetro en paralelo al circuito. Conecto. El rojo en general se utiliza para los puntos de potencial positivo y el azul o negro para el borne negativo. ¿Lo puedo conectar al revés, a la inversa? Sí, se puede conectar al revés, y lo que van a obtener en el multímetro es un valor negativo de tensión. Eso lo que está indicando que están las puntas invertidas, que la polaridad de ese circuito es al revés a como uno colocó. Bien, y lo que hacemos, como les dije recién, es conectarlo en paralelo. Bien, ¿qué es lo que hace el multímetro? Porque fíjense que como en cualquier tarea de medición lo que uno quiere hacer es modificar lo menos posible a mi sistema. Bueno, cuando el multímetro lo
ubicamos en modo de medir tensión o voltaje, lo que hace es la resistencia interna que tiene este aparato se vuelve muy grande, con lo cual, ¿se acuerdan lo que vimos con resistencias en paralelo? Si yo tengo una resistencia muy grande, la corriente cuando viene circulando por aquí, obviamente no va a querer pasar por el multímetro. ¿Por qué? Porque tiene resistencia grande, va a querer seguir ingresando por el circuito, ¿sí? Bueno, y ahora, si yo quiero medir corriente, bueno, para medir corriente, esto se hace en serie. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, abro el circuito, ¿sí? Y ahí conecto el multímetro digital a continuación del circuito, ¿sí? Fíjense, tenemos la fuente, nuestro cable conductor, la resistencia y ahora la corriente, ¿sí? Cuando viene circulando, el único camino posible que tiene es a través del multímetro. Y ahí es donde medimos la corriente. Y luego sale del multímetro y vuelve otra vez a la fuente. Bueno, ¿qué es lo que hace internamente el multímetro bajo esta condición? Lo mismo que les dije recién. Bueno, no queremos perturbar nuestro circuito. Entonces, la resistencia interna del multímetro cuando lo activamos en modo de medir corriente es muy pequeña. ¿Por qué? Porque de esta manera, fíjense que si la resistencia es muy pequeña va a tener un voltaje muy chiquito, entonces no voy a modificar el voltaje que tengo en la resistencia, no me modifica el consumo, ¿sí? Entonces acá es donde tienen que tener cuidado porque igualmente estos tester en general, estos multímetros, tienen un fusible por si se quema o tenemos una circulación de corriente muy grande para no estropearlos. Si yo pongo el multímetro en paralelo y sin darme cuenta me quedó activado en el modo de medir corriente, ahí corro riesgo de quemar el aparato. ¿Por qué? Porque si me quedó conectado en paralelo, ¿sí? Y lo tengo activado en el modo de medir corriente, bueno, entonces internamente esto tiene una resistencia muy pequeña. Va a venir la corriente por aquí y ¿qué va a pasar? Va a preferir pasar la corriente por el multímetro y no por la fuente. Entonces ahí es donde se quema el aparato porque está pasando una corriente intensa por este lado, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos. Acá tenemos el tema de electricidad, que es el último tema del curso, y van a poder responder la serie de preguntas que tienen en el cuestionario en Moodle.